Hay problemas graves en el mundo, en la escena internacional, por una parte, y a nivel de nuestra región lo que hay es malas relaciones entre países y ausencia de mecanismos de integración. Todo eso nos lleva a una conclusión práctica: hay que votar bien. Necesitamos, por lo menos en nuestro país, tener un gobierno democrático y eficiente. Para eso, todo lo que se haga en relación a formar a los electores, es decir, permitirles saber a quién van a elegir, qué posibilidades tienen en función de la trayectoria de las personas y de la capacidad de gestión que ellas pueden tener. Por eso hemos dedicado nuestro programa de hoy a ese tema, con el foco puesto en los 2,5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. 2,5 millones es casi 10% del monto total de los electores peruanos y ciertamente muchísimo más que el margen por el cual en las elecciones pasadas ganó un partido y no otro. Por esa razón, hemos invitado a nuestra compañera y querida amiga Catalina Quinto, que es editora del Poder en tus manos de RPP. Se trata de una especialización periodística que practicamos desde hace ya varias elecciones, en donde queremos tener datos seguros e informaciones precisas y útiles para los electores. Y junto a ella hemos invitado hoy a Rolando Arellano Bamonde, quien es el director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, que nos dará cuenta de los estudios que ellos tienen, como sobre tantos otros campos vinculados a la opinión sobre la situación de los jóvenes que van a votar por primera vez el próximo mes de abril. Y nos complace invitar, yo es primera vez que la conozco, espero que no sea lejos de eso la última, a Gabriela Vega Franco, que es cofundadora y directora ejecutiva de Recambio, que es una escuela de formación política para jóvenes apartidaria y que se precia de invitar a personas motivadas por la acción política del amplio espectro político que tenemos en nuestro país. Bienvenida a RPP. Usted, que creo que es la primera vez que tengo acá sentada frente a mí. Catalino Quinto, comenzamos contigo, por favor. ¿Qué es lo que es importante saber respecto de esos jóvenes que van a votar por primera vez y que han tenido que vivir los últimos años al vaivén de las circunstancias políticas confusas, lo que ha culminado con una cantidad de 43 partidos que se disputan a participar en las elecciones presidenciales? Fernando, buenos días también a quienes nos acompañan en esta mesa y a nuestra audiencia. Así es un tema muy importante para estas elecciones, la presencia de los jóvenes. Son 2,5 millones de nuevos votantes, de jóvenes peruanos que van a ejercer sus derechos por primera vez, y como todas las primeras veces, Fernando, demanda mucha expectativa en esta población, además de una situación política tan complicada. Pero además esta mañana nos acompaña Rolando Arellano Bamonde, de Arellano Consultoría para Crecer, porque desde Arellano Consultoría se ha elaborado un estudio, la encuesta Cómo vota el Perú, y hoy, esta mañana, vamos a presentar el informe enfocado en los resultados que este estudio arroja, pero sobre cómo vota, cuál es el perfil del votante peruano. El informe lo hemos preparado desde el equipo del Poder en tus manos. Nuestra compañera Karina Valencia se ha sumergido en el análisis de estos datos junto a Rolando, que gentilmente nos ha acompañado en esta elaboración de este informe a través de los datos de la encuesta Cómo vota el Perú. Y a continuación presentamos el informe. ¿Qué tan informados están los jóvenes cuando votan? ¿Se toman el tiempo de investigar a quienes postulan? La encuesta nacional Cómo vota el Perú, de Arellano Consultoría para Crecer, presentada en exclusiva en RPP, traza una radiografía del votante peruano, con énfasis en la generación que tendrá un rol decisivo en las elecciones de 2026. Para Rolando Arellano Bamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría, el votante joven valora poder elegir a sus autoridades, pero aún mantiene dudas sobre el impacto real que puede tener su decisión en el rumbo del país. Los jóvenes en el Perú votan con esperanza. El 66% de los menores de 24 años cree que su voto puede contribuir a mejorar el país. Otro 25% de los encuestados señaló que votó por el presidente de la República para evitar pagar la multa. Un grupo con igual porcentaje dijo que quiso escoger a su candidato de preferencia. Y finalmente, un 20% para que no gane un mal candidato.
Algo que hemos notado a nivel de los resultados importantes en este segmento es que, por ejemplo, un poco más del 40% valora y reconoce lo importante de votar por un presidente, y un porcentaje bastante similar también para congresistas. Que ya tenemos por lo menos una parte de la ciudadanía joven en la cual confiamos que saben que es la importancia de ir a votar, pero lo que sí llama una cierta preocupación es que no hay una conexión entre esa importancia de votar con esa sensación de que su voto es transformador. Ahí hay un tema importante que corregir y atacar. Según el RENIEC, 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez en 2026. Además, los jóvenes peruanos de 18 a 29 años suman 6.7 millones, un grupo que tendrá un peso decisivo en las próximas elecciones. La encuesta Cómo vota el Perú revela que el 15% de los jóvenes cree que la prioridad del próximo presidente debe ser fomentar más puestos de trabajo. Lo más importante y que queda claro en el proyecto es que buscan trabajo, ¿no? Es decir, autoridades que den las condiciones para que se pueda generar mayor trabajo es lo más importante de cara a lo que se busca, ¿no? Y no buscan que les regalen cosas, no buscan, algún tipo de paternalismo o populismo, sino lo que buscan es que el país siga creciendo y que se den las condiciones para que haya más trabajo. ¿Cómo deciden su voto? El 76% de jóvenes menores de 24 años admite que la opinión de su familia y amigos es la principal influencia en su decisión. Pero las investigaciones propias, opinión de expertos y la información en redes sociales también estuvieron consideradas en sus principales respuestas. El 87% de jóvenes menores de 24 años se informa a través de plataformas digitales, aunque solo un 23% confía plenamente en las redes sociales. Si bien prefieren esos canales, la radio y la televisión les generan mayor credibilidad. Casi un poco más del 25% de los jóvenes decide o declara que elige a su candidato en la misma cola, el mismo día de la votación. Otro como 26% lo elige en los últimos 7 días. No hay esa seriedad que corresponde para hacer tu tarea previo, ¿no? Pregúntale a los mismos jóvenes, ¿cuánto tiempo estudias para un examen final? Ahorita que es el examen final, oye, tenemos que escoger al mejor presidente para el futuro de nuestro país, no lo hacemos con la misma dedicación. La encuesta también muestra una desconexión cívica preocupante. El 76% de jóvenes cree que si gana un candidato por el que no votaron, no se sienten responsables de sus actos. Un dato que evidencia el desafío pendiente para reforzar la educación cívica y la importancia del funcionamiento de la democracia. Esperemos que además de lograr eso, una buena proporción de ellos también sean embajadores del cambio. Es decir, que entre tú, yo y algunos más llevemos la palabra, pero si contagiamos eso y ellos también animan a sus amigos, a sus familiares a que se informen, estoy seguro que vamos a tener mejores autoridades en el 2026. Con resultados en manos, consultamos la opinión de jóvenes peruanos en Puno y Lima. La mayoría de los jóvenes vemos el tema, ¿no?, de informarnos, ver las propuestas de los candidatos, y de una u otra forma también creo que parte, ¿no?, de los familiares o también con ellos que conversamos, con nuestros amigos que compartimos opiniones. Creo que es un poco de todo lo que influye, pero más creo que las redes sociales. Yo intento indagar por cada presidente sus propuestas que tienen y no me dejo guiar tanto por lo que dicen las redes sociales. Porque hoy en día prácticamente la gente solamente se basa en, bueno, tiene dinero, vamos con nos va a apoyar, pero al final hay que ser más consciente, averiguar la vida, de dónde viene, con quién se está aliado prácticamente, en qué grupos, porque hoy en día ya ni siquiera estamos seguros del próximo presidente, va a venir, nos va a robar o no se sabe. Los resultados de la encuesta Cómo vota el Perú muestran a una generación joven que quiere cambiar las cosas, pero que aún duda del poder de su voto. En medio de una crisis política, las elecciones 2026 pueden ser esa oportunidad para asumir un rol más activo y consciente.
Encuentra más detalles de esta investigación en la multiplataforma de RPP. El poder en tus manos. Muy bien, lo hemos escuchado con toda claridad y lo ha dicho Rolando Arellano Bahamonde con toda claridad. Estamos ante una oportunidad histórica para que con el aporte del voto de los jóvenes, pero del resto de los ciudadanos también actualmente, sepamos escoger bien. Y hay algunos datos muy interesantes sobre lo que ha salido a luz de esta encuesta, cómo votan en el Perú. Repito, 2,5 millones votarán por primera vez y más de 6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años forman parte del cuerpo electoral, es decir, una cuarta parte. De todas las cosas que nos hemos enterado, Rolando Arellano, ¿cuáles te parece que son las más importantes a tomar en cuenta si uno quiere tener una idea clara de quiénes son y cómo se comportan nuestros electores? A ver, primero, muchas gracias por la invitación, Catalina, Fernando. Quisiera aclarar un puntito importante sobre este proyecto, que es un proyecto, una investigación de educación cívica. Queremos mejorar la calidad del votante. Nosotros como Arellano no hacemos estudios partidarios ni para candidatos, para que se quede clara la neutralidad y el genuino propósito de este trabajo. Y eso lo compartimos con RPP Así y también con Recambio. Sí. Nos interesamos en ilustrar, pero que cada uno escoja sus opciones. Así es mejorar la calidad del joven. Vote por quien ellos se sientan más confiados, pero luego de un procesamiento crítico de la información que ellos reciban. Algunos elementos muy importantes de esta investigación, algunos que salieron de la investigación preliminar, que es que 1/3 de peruanos no fue a votar. Entonces, ahí ya hay una tarea importante, es decir, hay 1/3 de peruanos que encontró una razón X suficientemente válida para no ir a ejercer un voto que representa un acto vital y de altísima importancia para el futuro de nuestro país. Y ha ido bajando, ¿no? Los últimos... Ha ido incrementando el ausentismo. Entonces, y ahí hay un punto clave que tenemos que entender, y sobre todo en los jóvenes, hacer que tomen conciencia de lo importante que es su voto y que el voto de cada uno de ellos vale. Es decir, muchas veces, no, si yo no voy a votar no pasa nada, es todo lo contrario. Ahí hay un principio importante. Lo segundo, y eso es un espacio esperanzador, como decía el informe, 66% de los jóvenes que fueron a votar en el último proceso sí creen firmemente que su voto puede cambiar las cosas. Entonces hay una esperanza. Pero lamentablemente esa misma investigación demuestra que no están actuando en consecuencia. Es decir, la gran mayoría de ellos simplemente recibe información, no busca de manera proactiva información. Entonces ahí dimos, oye, ¿dónde está tu esfuerzo para buscar y encontrar la data que te podría servir a tomar una mejor decisión? No saben contestarte. Lo segundo es que su principal fuente de información son las redes sociales. Y como uno sabe, en las redes sociales, los algoritmos, los fake news, todo, pueden contagiar de manera negativa tu criterio a la hora de tomar decisión en un proceso electoral, si es que los jóvenes no saben discernir lo que puede ser verdadero o lo falso. Otro elemento que es transversal en toda la población y en los jóvenes aún más presente es el desconocimiento de las funciones de las autoridades para las cuales van a elegir. Es decir, el 76% de ellos no sabe cuáles son las funciones del Congreso. Entonces es como un proceso de selección. ¿Cómo vas a escoger al mejor si no sabes a qué se va a dedicar? Entonces ahí nuevamente hay un espacio de oportunidad de educación ciudadana en general de volver a tomar la lección. ¿Cuáles son las funciones del presidente? ¿Cuáles son las características o competencias que debería tener para ejercer bien su rol? Lo mismo del Congreso. Tercero, es que ya hemos entrado a un círculo vicioso en el sentido donde la falta de interés de informarse, los jóvenes muchas veces la justifican porque lamentablemente estoy acostumbrado a que lo que nos digan los políticos no se vaya a cumplir. Entonces, ¿para qué me desgasto en escucharlos, en entenderlos, en aprender de ellos, si es que al final son promesas que quedan en el aire?
Entonces ahí nuevamente tenemos un espacio de oportunidad importante para enseñarles a informarse mejor. De Catalina Quinto. Sí, gracias Rolando por tu aporte. También esta entrevista está siendo transmitida a través de nuestras redes sociales y quisiera comentar algunos de los comentarios de nuestra audiencia. Fernando, respecto a estos resultados, y también te voy a pedir tu opinión sobre esto, Gabriela. Willo24, saludos para ti que nos estás viendo. Dice, yo no votaré en las elecciones presidenciales porque ya estoy harto de tanta corrupción, un cáncer maligno. Prefiero pagar la multa, que es una de las respuestas que también tenía un alto porcentaje en la encuesta. Rolando, otro comentario de Mauricio que nos ve a través de YouTube de la cuenta de RPP. Se tiende la impotencia que da a votar por una mejor opción, pero al final, que da a votar por una mejor opción, pero al final, sea cual sea, termina en vías de condena por corrupción o varios ya están presos. Igual no hay de otras, seguiré votando, dice Mauricio. ¿Cómo entender estos comportamientos, Gabriela, desde tu mirada política? Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar esta mañana con ustedes y un gusto estar conectada con toda la audiencia de RPP por la radio y por la multiplataforma. Creo que una de las cosas que me parece más interesante de este informe y de este foco es que estamos mirando a la población joven y tratando de entenderla. Sucede muchas veces que tratamos de generalizar los comportamientos de la población joven como si fuesen la juventud y no las juventudes heterogéneas y múltiples que tenemos a lo largo y ancho de este país, que pasan por desde dónde viven hasta de qué región, si están en zona urbana, rural, qué edades tienen, qué necesidades y funciones cumplen, a qué se dedican, a estudiar, a trabajar, a ser padres o madres, a cumplir roles de cuidado en sus familias. Entonces estamos hablando de una población compleja que es difícil generalizar, y creo que los estudios como este nos ayudan a dar un primer paso, a meter, digamos, los pies en el agua, pero ciertamente es un océano de complejidad que esperaría que nos llame la atención, no solo cuando se avecinan 2,5 millones de jóvenes votantes a votar, sino en el día a día y en la forma en que los problemas públicos también les afectan. Pondría, de hecho, en primer lugar una de las cuestionaría, digamos, o desafiaría algunas de las posiciones que a veces decimos con ligerezas de cómo a los jóvenes no les interesa la política, y creo que una cosa es que no se sientan representados por los partidos políticos, como el INEI decía que solo 4.5, 0.6% se siente identificado con los partidos políticos, o como muestra el estudio de Rolando, sino cómo los jóvenes sí se encuentran interpelados por la crisis de violencia, de delincuencia, de pobreza, de falta de empleo, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que tenemos que empezar a resignificar las palabras o empezar a comunicarnos en un lenguaje compartido, porque no estar interesado en la política partidaria tal y como la veo hoy, o que no me motive a votar, o que, digamos, ese voto que es un acto no sea lo que me apasione, no quiere decir que no estén movilizados por muchísimas causas, ¿no? Pero que no las ven políticamente. Ahora, yo quisiera saber el dato preciso. Los jóvenes que acuden a sus cursos y que lo hacen voluntariamente, ¿cómo se enteran uno y qué los motiva? ¿Qué es lo que quieren aprender? Bueno, en Recambio, como decías, lo que hacemos es espacios de formación política para personas que hacen o quieren hacer política desde distintas regiones, identidades, posiciones políticas y partidos políticos. Es decir, a pesar de que somos apartidarios, tenemos espacios plurales y multipartidarios. Y recibimos, de hecho, ahí me tocaría precisar, no solo jóvenes, sino también adultos. De hecho, nuestro participante mayor egresado tiene ahorita 78 años, así que la necesidad de aprender... No es la edad promedio. No es la edad promedio, pero ciertamente hemos tenido ya 2 módulos de personas mayores de 45 años, porque la necesidad de comprender mejor los fenómenos políticos y de incidir y tener una participación que les haga sentir que tienen el poder en sus manos, como Catalina nos decía, es transversal, ¿no? Y ciertamente no todos nos dedicamos a lo mismo, no todos hemos estudiado o tenemos los mismos oficios, y entonces ¿qué hace el Estado? ¿Qué es legal y qué no es legal? ¿Qué es una democracia y qué no lo es? No lo saben. Rolando, quisiera que nos ayudes desde la otra perspectiva, ya no la oferta de formación, sino la expectativa que ustedes han medido, qué es lo que los jóvenes quieren. Y lo que me parece que ha subrayado es
aunque no les interese la política o entrar a un partido, se dan cuenta que hay un problema grave de corrupción en el país, que nos afecta a todos, de la misma manera que hay un problema de delincuencia y finalmente también de desempleo e informalidad. ¿Y esos son los 3 vectores principales? Esos son los 3 vectores principales y lo que interesa es que los jóvenes no están hablando de ideologías, ni de derecha ni izquierda, están buscando soluciones concretas a problemas que hoy día limitan su desarrollo profesional, de generación de mayor bienestar para sus familias. Entonces, ahí queda claro que son muy concretos en sus expectativas. Lo que hemos visto también en el estudio es que no necesariamente tienen las capacidades o tampoco se cuestionan si es que los candidatos realmente están teniendo las capacidades de lograr esas soluciones. Tampoco están cuestionando sobre la factibilidad de las promesas, si los equipos tienen las capacidades de lograrlos. Entonces, son elementos que tienen que aprender a estudiar, a cuestionar y a retar a los potenciales candidatos a que les respondan cosas que a ellos les den la tranquilidad. Quería añadir una cosita, Fernando, al comentario del señor de redes sociales que creo que es muy importante. 2 cifras grandes, ¿ya? Hasta 10 días antes del resultado de las últimas elecciones, el gran ganador eran los indecisos y eran alrededor del 10%. Entonces, y la cifra que tú comentaste al inicio de esta entrevista es que 2.5 millones de jóvenes son cerca del 10%. Entonces, realmente los jóvenes tenemos la capacidad de cambiar el resultado. Lo segundo es que la diferencia entre ganador y no ganador en el último proceso fueron 44,000 votos. 0.2%. Entonces, y nosotros somos 2.5 millones de jóvenes. Entonces, lo que creo que es importante que no nos deje llevar la desdicha, el desánimo, todo, y más bien lo convirtamos hoy día tenemos el poder en nuestras manos, como dice el programa de Catalina, donde estos 2.5 millones, si es que hacen su tarea de vida, podemos realmente lograr un mejor Perú. Catalina, ¿es exacto que los jóvenes sienten que el poder está en mano del que deposita un voto en la urna? Porque hay también algunos indicadores según los cuales se vota, después todo sale mal y no asume uno responsabilidades por el error cometido al votar de una manera desinformada. Es cierto que todos tenemos un llamado a involucrarnos hoy más que nunca en la política, ¿no? No tenemos que decir o separar la política de nuestras vidas, todo lo contrario, tenemos que investigar por quién vamos a votar, quiénes son nuestras autoridades, pero acá, Fernando, los comentarios están, la verdad, full en nuestras redes sociales y quiero compartir de Otilia. Lo más importante para todos, incluidos los jóvenes de hoy, es tomar conciencia sobre la calidad de candidatos que tenemos, involucrarse en política, informarse, ya que esto es importante y sobre todo poner la mirada en lo que nos afecta. Y yo suscribo el comentario de Otilia. Desde RPP, Fernando, conocemos que hay distintos públicos, pero tenemos un especial interés en la población joven. Sabemos que los jóvenes tienen distintas demandas, lo hemos visto en este estudio, Rolando, que ellos aspiran, que uno de los intereses, de la mirada que deben tener los candidatos es en el fomento de empleo, también en la lucha contra la criminalidad. Y en eso estamos, Fernando, informando desde RPP, desde nuestra multiplataforma a nivel nacional y acompañando a cada uno de los peruanos en este proceso electoral tan complicado, tan atípico y en este año mega electoral que vamos a tener en el 2026. Comentarios de nuestra presidenta o directora de esta empresa para Asociación Civil, información política. Formación política. Creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de los datos que presenta Rolando tiene que ver con el cómo nos informamos. Hablamos de cómo las personas para poder votar tenemos que evaluar las alternativas y quisiera distinguir o precisar cómo los jóvenes nos dicen qué consumen, ¿no? Dónde se informan, qué usan las redes sociales y a la misma vez nos dicen que no confían en ellas, ¿no? Y creo que eso es algo que nos tiene que llamar a reconocer que consumo no es lo mismo, no es equivalente a confianza, ¿no? Y confianza respecto de un tema no es lo mismo que confianza respecto de por quién creerte la información política, ¿no? Entonces pasamos a temas más delicados y creo que en ese sentido también mencionaría cómo, digamos, el ser el manipulado no tiene límite de edad. Lo cierto es que las redes sociales nos conducen a tener cámaras de ecos, nos conducen a la radicalización de nuestros discursos y volvería sobre otro de los datos del informe, que es la
la ubicación primera de las conversaciones, entorno. Claro, la influencia de amigos y familiares en el voto o en la reflexión política, y volvería sobre eso a poner sobre la mesa la importancia de la conversación. Las redes sociales nos sirven para conversar. En ocasiones decimos que la mesa no es un espacio para conversar de política, pero lo cierto es que cuando hemos hecho algunos estudios sobre este tema, los jóvenes entienden como participación, tomar acción, conversar también. Así que invitaría, ¿no?, a poder reflexionar cómo en este año que nos queda hasta las próximas elecciones, lo que hay que hacer es conversar, no solo expresar nuestras posiciones, sino establecer un diálogo. Intercambiar, escuchar, porque recordemos que la democracia nace en la Grecia de la antigüedad por el diálogo. Palabras finales, Rolando, quería preguntarte, hay dos cosas que marcan la sensibilidad de los jóvenes que no era presente en mi generación. Uno es el tema del género, justamente la discriminación a la mujer, y el otro es el tema ecológico y la conciencia de que los océanos, pero también los glaciares y la tierra y el aire está siendo destruida, y corremos el riesgo de entregarle un planeta en muy malas condiciones a nuestro sucesor. Hay un distingo entre hombres y mujeres. ¿Estos temas existen transversalmente entre los jóvenes? Son elementos considerados, pero hoy día no son los más importantes para los jóvenes. Es decir, pues para una minoría sí, pero para la gran mayoría están buscando elementos que son más higiénicos para su desarrollo de bienestar futuro, ¿no? ¿Son cuáles? Que son los que comentamos hace un ratito, las posibilidades de mayor generación de empleo, la baja de la inseguridad y la eliminación de todo el esquema de corrupción que existe, que ellos perciben que lo que hace es limitar la posibilidad de consecución de mayor bienestar. Lo otro que sí creo que es importante de cara al comentario de redes sociales es que muchas veces nos hemos cuestionado la calidad de los candidatos que recibimos. Pero esto en marketing decimos es un mercado de dos lados, es oferta y demanda. Ya está bien, la oferta no es tan buena, pero cuán exigente estamos siendo nosotros la demanda, es decir, los potenciales clientes o los votantes en estos casos que vamos a exigir. Si la demanda o si la exigencia es baja de nuestra parte, lo único que hacemos es empeorar la situación, porque le abrimos la puerta a una oferta de menor calidad, porque dice, si no me van a cuestionar tanto, tengo chances de salir. Mientras que si cambiamos la situación y los votantes nos ponemos más serios, más estrictos en nuestro proceso de elección, ya los que no tengan tanta chance no se van a presentar y va a comenzar a mejorar. Entonces es un círculo hoy día vicioso que tenemos que romper y mejorar. Muchas gracias, Rolando Arellano. Palabras finales de Carolina Quinto. Bueno, invitar a toda nuestra audiencia a seguir nuestra cobertura electoral día a día en la multiplataforma de RPP a nivel nacional, y vamos a estar informando, como lo dije, con un especial interés en esta gran población, que son 2.5 millones de nuevos jóvenes que van a ejercer el voto, pero además entre 18 y 29 años son más de 6 millones de jóvenes, Fernando, que van a estar involucrados, esperamos así, en estas elecciones. Bajo esas consideraciones, el Grupo RPP ha firmado un pacto por la juventud ciudadana junto a otras instituciones, comenzando por la Fundación Konrad Adenauer, que promueve valores democráticos en todo el mundo, desde Alemania, de donde es oriunda, pero hay también instituciones académicas, instituciones de la sociedad civil como Transparencia e Idea Internacional, grupos de prensa también, de manera que somos miembros de este pacto que se ha firmado entre 16 instituciones y seguiremos comprometidos con el poder en tus manos y en este caso específico con la juventud ciudadana. Muchas gracias a ustedes tres por estar presentes, por llenarnos de aliento sobre el voto de los jóvenes y el voto en general que vamos a tener que emitir el próximo año. Hacemos una pausa y retomamos con un tema de política internacional y con el ex canciller Javier González.